estoy, vuelve a tocar mi corazón, ese jardín de intimidad que se marchita si no estás. Vuelve a llamar que atento estoy, quiero escuchar tu dulce voz, ser un secreto entre los dos, la intimidad entre tú y yo. Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes? Una vez más poder estar con ustedes a través de las radios corporación acá de la región de Aysén y a través de las redes sociales también. Una vez más el poder compartir, el poder estar con ustedes día tras día. Hoy quiero hablar algo bien específico, algo bien importante, diría yo, ¿no es cierto? Y de fondo, sublime gracia, aquel que me salvó, aún siendo un infeliz, dice la canción. Esa es la realidad. No éramos buenos, no había nada bueno en nosotros, no había nada en que Dios pudo haberse fijado en nosotros para que nos hubiese escogido, nos hubiese llamado, nos hubiese aceptado, nos hubiese aprobado, nos hubiese consagrado, santificado, redimido, comprado y todo lo que tenga con ado. Todo ha sido ningún mérito, ni siquiera una milésima de mérito de nosotros. Es un favor regalado por Dios, ¿no es cierto? Desde principio a fin, nada podemos hacer. Cuando llegamos a la salvación fue por gracia y seguimos por gracia. No podemos comprar la gracia, no podemos comprar un favor de Dios, no podemos comprar el congraciarnos con Dios, con algo, con dar algo, con ofrecer algo, por asistir a alguna reunión, por nada, todo, si no habría algún mérito humano, habría algo humano. Ahora, ¿significa que no hay que hacer nada? No, hay gratitud. Si nosotros al orar, ¿no es cierto? El poder leer la palabra de Dios, que al principio hay que hacer un esfuerzo. ¿En qué sentido? El levantarse temprano a orar o leer hasta tarde si no hay tiempo en el día, un poco de esfuerzo, ¿no es cierto? Pero ese esfuerzo más que nada yo le llamaría gratitud, ¿no es cierto? Hay una gratitud por querer conocer a Dios, por querer conocer a aquel que nos dio la vida. ¿Quién no va a querer conocer a alguien que haya dado su vida por ella, por esa persona? Y no solo salvó, sino que también le proveyó todas las cosas junto con él, y también lo puso en una posición real, sacerdotal también. ¿Cómo no conocer a aquella persona tan maravillosa? Porque alguien así es maravilloso, es muy bueno. Que se haya fijado en nosotros es como insólito, ¿no es cierto? Es como que es raro alguien que no quiera conocer. Si usted a alguien le salvó la vida, usted lo querrá conocer, ¿no es cierto? Sí. Y es más, uno por gratitud le puede regalar algo en gratitud, no pagarle, sino que darle las gracias por lo que la persona hizo, porque de una u otra forma, ¿no es cierto?, nos salvó la vida. ¿Cómo no conocer más de Él? ¿Cómo no conocer más del amado? ¿Cómo no conocer los atributos de Dios? Mientras más conocemos los atributos de Dios, más nos vamos dando cuenta que no somos nada. Usted mira, pero algo tendrá, no sé, algo tuvimos que haber hecho nosotros para que Dios nos hubiera amado tanto. No, de tal forma, de tal manera, Él nos amó, porque Él quiso amarnos y no porque éramos encachados, no éramos un pueblo. Es más, escogió al pueblo de Israel, no, era el peor pueblo, peor país de la tierra de Israel, y lo escogió a él, a ellos. ¿Por qué? No porque eran muy buenos, ni eran, ¿no es cierto?, intachables, perfectos, no. Él los escogió porque Él les dio la regalada gana. Y eso es lo que hoy queremos compartir a esta hora en el libro de Romanos 3:9. Dice de esta forma, dice: todos somos pecadores. Y acá el título de la NTV dice: ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores
que los demás. Ahora bien, repito, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás, dice el apóstol Pablo, siendo el judío, circuncidado al 8º día, ¿somos mejores? Para nada, dice Pablo. ¿Y por qué mejor? Porque algunos, ¿no es cierto?, algunos judíos estaban rechazando a los que no habían sido circuncidados, a los que no eran del linaje de judíos, ¿cierto?, del pueblo de Israel, eran, ¿no es cierto?, griegos, eran gentiles, ¿no es cierto?, y entonces ellos se sentían mejores y mayores y más que ellos. Es más, Pedro se paró de la mesa para no comer con ellos y Pablo lo reprendió. ¿Somos realmente nosotros mayores que ellos, que los demás? Aquellos que para nosotros no están dentro de nuestro parámetro evangélico, cristiano, como usted quiera llamarle, ¿será ellos menores que nosotros? ¿Somos nosotros mayores que ellos? De ninguna manera, dijo Pablo, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dice las Escrituras, todos están bajo el poder del pecado. ¿Y por qué? ¿De qué manera? Por la caída de Adán, ¿no es cierto? Cada persona, por su naturaleza, nace espiritualmente muerta. Esa es la condición que hay, esclavo del pecado. La condición natural del hombre es que nace con el pecado, con la caída de Adán. Es esclavo, está dentro del pecado, está dentro de la esclavitud. Entonces, nada Dios puede ver en nosotros para que Él pueda decir, wow, a este lo voy a escoger porque este es encachado, este hizo algo, este pagó algo, este hizo algún mérito. No, para nada. No hay ni un solo justo, dice. Eso lo dice Pablo. ¿Somos mayores y mejores que ellos? No, ¿por qué? Porque no hay ni siquiera uno justo, dice Pablo. Siendo él judío, ¿no es cierto? Legalmente. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentira, de veneno, de serpiente, gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición, de amargura, se apresura a matar. Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. No tienen temor de Dios en lo absoluto. No hay nadie. Entonces ellos pretendían, y ahora en la actualidad, mucho, ¿no es cierto?, como iglesia, como cristianos, como evangélicos, alguna religión, no sé, se siente mayor y mejor que el otro, ¿no es cierto?, por la circunstancia en que porque hacen alguna actividad religiosa, porque se congregan, porque oran, porque ayunan, porque leen, estudian, y todas esas cosas hay que hacerlas. Eso es parte de un cristiano. Son frutos de un cristiano, son el desarrollo de un cristiano, ¿no es cierto? Se ve en eso que hay preocupación por la palabra de Dios. No se queda con un solo mensaje a la semana. Ya empieza el gustito de querer aprender y saber más, no para andar contendiendo la palabra, sino que contender la fe. ¿En qué sentido? Defender la fe, el evangelio de la gracia, del favor, ¿no es cierto? Cuando alguien quiere agregarle mérito para congraciarse con Dios, decirle, no, mira, esto no es así. No hay nadie que sea justo, nadie que haya obedecido. No, pero Dios me ama a mí y sé que me ama porque Él me necesita.
Él nos escogió porque no vio nada en nosotros, y nos escogió de pura misericordia. No hay nada que nosotros podamos pagar, y lo vuelvo a reiterar, eso es contender en la fe. No contender si canta corito, alabanza, si usan banjo o si usan batería, guitarra eléctrica, si danzan o bailan. No. A mí no me han mandado a contender eso. Lo que tengo que contender yo firmemente es la fe en Cristo. Bendición en Cristo. Todo cae en Cristo. Es decir, por los méritos, por la obediencia de uno, fuimos todos bendecidos y salvos. Por la desobediencia de uno, fuimos todos malditos, ¿no es cierto? Y perdidos. Y estábamos muertos por esa causa, por la desobediencia de uno. Entonces, nosotros quedamos fuera de ese parámetro. Quedamos fuera de eso. Por la obediencia de Él que nosotros nos basamos en el Evangelio. Basamos nuestro caminar. Y eso Él nos va guiando, ¿no es cierto?, en dirección a poder dar cada día frutos de que hay crecimiento en nosotros, se está formando el carácter de Cristo. Dios quiere y necesita, ¿no es cierto?, ver en nosotros un crecimiento en nuestras vidas. Eso es dar fruto. Pero, pastor, y es que él no tiene un auto, no tiene una casa. Bueno, regálale tú el auto, regálale tú la casa. Nosotros no podemos juzgar a él ¿de qué forma se juzga? Viendo los frutos. Si la persona es o no es, viendo los frutos, si tiene carácter de Cristo. Es que no tiene auto, yo lo veo que hay, pero no tiene auto. Bueno, regálale tú el auto, como acabo de decir, regálale tú el auto. Y si ves en él que hay fruto, hay carácter, es paciente, es una persona íntegra, ¿no es cierto? Bueno, pero no mire si tiene resultado o no tiene resultado. Ve si tiene fruto, y ese fruto va a juzgar. Ese es el fruto que habla la palabra de Dios. Y si le falta una casa, un auto, una pega, dásela tú. Démosela a nosotros. ¿Qué cuesta? Es fácil hablar por fuera, pero no es fácil desprenderse, que es el Evangelio, ¿cierto? Ese es el Evangelio. Si él dio el ejemplo, si era rico y se hizo pobre, al ser hombre ya es ser pobre, ya, imagínense, ser la nada. Si era rico, entonces hay una gran diferencia de riqueza celestiales, espirituales, a la riqueza del sistema de este mundo, que Dios se va a encargar tarde que temprano de añadir cosas que necesitamos, ¿no es cierto? Cosas que realmente las necesitemos. El libro de Isaías dice, todos nosotros, Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. De todos nosotros. Todos nosotros nos hemos extraviado. Esa era nuestra condición. No habíamos extraviado. Estábamos perdidos como ovejas. Habíamos dejado el camino de Dios para seguir nuestros propios caminos. Eso habla en Isaías 53:6. En Juan 3:19 al 21 dice, esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz. Esa era nuestra condición. Amábamos más la oscuridad que la luz. ¿Por qué? Porque estábamos muertos. Un muerto no respira, un muerto no estornuda, un muerto no se siente, no se enferma, no respira, no se enoja, no se ríe. Entonces, ¿qué podemos esperar? A nosotros nos basta predicar el Evangelio, ¿cierto? Nos basta predicar el Evangelio. Recuerde que estábamos muertos en Cristo,
fuimos crucificados y resucitados también, y nacimos de nuevo, ¿no es cierto? Es lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Dijo que estaba muerto. Era literalmente un cadáver caminando. Un cadáver, un muerto andando. Eso lo dijo Jesús. Tenéis que nacer de nuevo. Tenéis que puro nacer de nuevo. Entonces esa era nuestra condición como Nicodemo. Estábamos muertos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros de un muerto? Que reconozca. ¿Usted cree que un muerto va a aceptar? ¿Un muerto se va a arrepentir? ¿Un muerto va a aceptar a Dios? ¿Un muerto va a tener temor? ¿Un muerto va a amar? Si nosotros no lo amábamos, aquí está todo escrito, esta condenación se basa en el siguiente hecho. Esta condenación, en que la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella. Se niegan. Nosotros negábamos. Y todo aquel que está muerto va a negar siempre. No esperemos otra cosa. Que no se arrepienten. ¿Qué va a esperar? ¿Que se arrepientan? Si Dios es el que convence de pecado. Él es el que convence de pecado. Él pone el querer como el hacer. Él acepta primero. Él ama primero. Y luego se manifiesta el amor de uno después. Al ver tanto amor. Y aún así no podemos amar con todo corazón. Solo en Cristo podemos amar. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, este es el primer y gran mandamiento que cubre todo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Quién puede amar así? Yo pregunto a través de las redes sociales. Yo te pregunto a ti, me pregunto a mí. Nos preguntamos todos ya. Nos preguntamos todos, ¿no es cierto? ¿Alguien ama a Dios con toda la mente? Esa mirada juzgadora, sí. ¿Ah? ¿Alguien puede amar a Dios con todo su corazón? Y si usted es así, déjeme sacarme una foto con usted, por favor. No podemos, no podíamos. Solo en Él podemos hacerlo. Él va dando el crecimiento, ¿no es cierto? Vamos creciendo en el carácter, vamos creciendo en fruto, ¿no es cierto? Dios quiere ver formado, quiere mirarse a sí mismo en nosotros, como un espejo, mirarse, ver tal forma, ser tipo de Cristo en la tierra. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Marcos 7, 21-23 dice, pues de adentro del corazón de las personas salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de dentro, esas son las que los contaminan. Esa era nuestra condición. Por eso es que Dios no se enamoró de nosotros porque hoy se enamoró, eran tan lindos, que amorosos. No, de ninguna forma. Descartado, al tiro. Descartado. Romanos 1, 18-32 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se lo ha hecho evidente. Él ha hecho evidente, ¿no es cierto? Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Dios, Él, dice Pablo, se le ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Romanos 18 dijimos, ¿no es cierto? Al 32. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracia. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios,
Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios, y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos, y ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Así rindieron culto y sirvieron a las cosas de Dios. Creó, pero a él creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén, dice. Por esa razón Dios lo abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Fuerte, ¿eh? Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecía. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás debieran hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidio, pelea, engaño, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles, no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otro a que también las haga. Esa era nuestra condición. Esa es la persona que está muerta en Cristo, ¿no es cierto? Está muerta en Cristo. ¿Qué podemos pedir nosotros? ¿Podemos evangelizar con moralismo? ¿Con el evangelio moralista? ¿O con el evangelio de salvación? Son dos cosas diferentes. Yo no puedo ir a entregarle moralismo a través de un mensaje a aquellos que están muertos. Solo tengo que entregarle un mensaje de salvación, hablarle de salvación. Cuando la mujer llegó ante Jesús, ¿no es cierto? Ella llegó a los pies de Jesús y Jesús no la condenó. Sí le dijo, ve en paz, ¿no es cierto? Y no peques más, porque Él siempre va a aconsejar. Pero no la condenó. Hubo una actitud de recibimiento, de aceptación, de compasión, de misericordia, de gracia y favor. Esa fue la actitud de nuestro amado Jesucristo. En Romanos 5 del 10 al 12, si no me equivoco, 6, 10, 12, estamos bien, ¿no? A ver. 5, 6, ahí está. Lo vamos a... Cinco, 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, tú y yo éramos incapaces de poder salvarnos a sí mismos por nuestros méritos. Cristo vino en ese momento, en el momento preciso, y murió por nosotros, pecadores. Esa es la palabra, pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada.
aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Entonces, como se nos declaró justo a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación del castigo de Dios, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, no por nuestros méritos, por nuestras obras, es por su obra, por su mérito, cuando todavía éramos enemigos, y con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a mí, a usted, no. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigo de Dios. De Dios. Éramos enemigos de Dios. No teníamos por dónde, ¿cierto? No sé, ahora que está todo esto de los partidos, el fútbol, ¿no es cierto? A veces hay equipos que no hay por dónde entrar, no pueden entrar al área, no pueden, menos al arco, no hay por dónde entrar para meter el gol. Así estábamos nosotros, no había por dónde entrar por nuestro mérito, por nuestras buenas obras, ¿no es cierto? Que eran malísimas. No había por dónde entrar, pero con Cristo pudimos entrar. Él, por su obra, pudimos meter ese gol en Cristo. Ve que esa es la parte que a nosotros nos falta. Somos bendecidos, somos bendecidos con toda bendición en Cristo. Y lo he dicho estos 10 años que yo predicando acá en Coyhaique. En Cristo tengo todo. Todo recae en Cristo. No hay ni un mérito que recae en mí, ni en usted, ni en nadie. Ni en nadie. Sigamos. Romanos 8, del 5 al 8. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en las cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. No, me está tomando el pelo usted, ¿no? Sí, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Nunca. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. ¿De qué está hablando Pablo aquí? De nosotros en Cristo, los que fuimos resucitados, estábamos muertos y fuimos resucitados en Cristo, ¿cierto? Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿no es cierto? Y vive en nosotros, ¿no es cierto? Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¿Qué vamos a esperar de una persona? ¿Qué vamos a esperar de una persona si no ve, si está muerta? Aunque usted le pegue un palo en la cabeza, no va a reaccionar. Él es el que convence. Y así estábamos nosotros. Recuerde que éramos de la misma masa. Si nosotros no éramos nada de otra masa especial, no, éramos de la misma masa. De la misma masa de barro sacó un vaso de honra y un tarro para la basura. De la misma masa. Ni más ni menos. No es que Dios me eligió a mí porque yo soy importante, porque yo ahora soy más importante, soy especial, no sé. En Cristo puede ser, ¿no es cierto? Pero todos somos la moneda del mismo valor. La única diferencia en que Él nos encontró.
una moneda, ¿no es cierto?, que estaba perdida, puede dar vuelta a la casa haciendo aseo, aunque no haga aseo. Va a hacer aseo para encontrar el billete de 20,000 pesos. Lo vamos a agrandar para que haya más, ¿no es cierto? Y corre la ropa, corre los muebles y aprovecha, está cochino, para hasta encontrar los 20,000 pesos. ¿Tiene el mismo valor un billete perdido a un billete que esté en los bolsillos? Tiene el mismo valor. La única diferencia es que uno está perdido y el otro está en el bolsillo. Lo ha tomado la persona. El mismo valor. Yo no soy mejor que ellos. Muchas veces pretendemos que somos buenitos, más que todo ellos. Tenemos el mismo valor. La masa. La única diferencia es que Él nos escogió. De pura misericordia. Sigamos. Mire que nos quedan hartos versículos. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dice las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debate de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Esa es nuestra realidad. Esa ha sido nuestra realidad. Una predicación, ¿no es cierto? Así encuentra la gente que es una predicación ridícula. La cruz, el mensaje de la cruz es un mensaje para la de afuera. Es ridículo, es estúpido. Es como ridículo. ¿Y por qué Dios lo hizo así, de esa forma? Porque para ridiculizar, ¿cierto?, con el mensaje. Solo creyendo la fe en Cristo podemos ser salvos. Por eso es que no es por la inteligencia, es por la sabiduría de Dios. Y por eso es que podemos mucho más. Y tenemos que aprovechar eso. Utilizar las capacidades. Utilizar, ¿no es cierto?, todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. 1 Corintios 2:14 dice: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Y esa era nuestra condición. No podíamos entender. No, si a la iglesia, yo voy a la iglesia, pero hay cosas, lamentablemente no entendemos todavía. Conocemos cosas del Evangelio, sabemos cosas, pero realmente no la entendemos. Y no sabemos para dónde va la micro. Nadie que no entienda va a saber para dónde va la micro. Esa era nuestra situación, porque estábamos muertos. Nicodemo era un gran maestro, pero no sabía para dónde estaba la micro. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Estaba muerto. Esa era la condición de Nicodemo. Efesios capítulo 2, del 1 al 5, si no me equivoco, del 1 al 5. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al enemigo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones
y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esa era nuestra condición. Pero Dios es tan rico en misericordia, y nos amó tanto que, a pesar que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos. Por favor, decía Pablo, no se les cruce ni siquiera un pensamiento que ha sido algo por ustedes. O van a lograr algo, pero si ustedes dan algo, si ustedes ofrecen algo, si ustedes hacen algo, de principio a fin y en todas las áreas, es por gracia. No manipulemos esa parte. Eso es lo que trata de decir Pablo. Es solo por la gracia. Es solo por la gracia. Hablamos que la gracia es gratis, pero terminamos el mensaje después pagando para que la gente pague para que obtenga un favor y obtenga una gracia. Siendo que no pega ni junta. No pega ni junta. Efesios 4, 17 al 19 dice: con la autoridad del Señor dijo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece. Esa era nuestra vida, vagábamos por la vida, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, han perdido la vergüenza, viven por los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Y termino con Tito, que me gusta, me fascina el libro de Tito 3, capítulo 3, versículo 3 al 7. En otro tiempo, cuando estábamos muertos por nuestros pecados, estábamos condenados, mi chiquitico, me salió medio... En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. No, también sí. Éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia, y nos odiábamos los unos a los otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, cuando Él nos reveló, nos mostró su amor y bondad, Él nos salvó. No por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. Está hablando Tito, ¿cierto? En el libro de Tito. Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Y dice después más abajo, dice: esta declaración es digna de confianza y quiero que insistan en esta enseñanza, por favor, para que todos los que confían en Dios se dedican a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Esa es nuestra realidad. Eso debiera ser nuestro escenario, nuestros rudimentos, nuestra profesión. Entender que todo gira en Cristo. Todo lo que tenemos y todo lo que vamos a tener, todo va a girar si Él quiere hacerlo. Si Él quiere hacerlo en el tiempo adecuado, cuando Él quiera. Dios no anda apurado tampoco. Dios no anda apurado. Dios tiene todo calculado. Si viéramos que Dios está apurado, se le perdió el control, ¿no es cierto? O se le escapó de las manos.
No, Dios tiene todo calculado. ¿Dios sabía lo que iba a ocurrir después de Adán? Sí. ¿Sabía que iba a venir segundo Adán, que era Cristo? Sí. Dios no anda apurado. No es como nosotros que andamos apurados. A nosotros las 24 horas ya no es 24. No tengo tiempo. Entonces le estamos diciendo a Dios, no me alcanza las 24 horas. Se equivocó Dios. Siempre nosotros humanamente, y claro, y ese es nuestra parte humana, humanista, nuestra carne, siempre como que nosotros estamos bien y Dios no nos entiende. Que no alcancé a hacer, que no tengo tiempo, es que no tengo tiempo. Entonces como que Dios se le escapó, se equivocó en hacer 24 horas. Si todo tiene su tiempo. Aquí y en la Quebrada Ají, hablando versión chilena. Ay, Señor, ¿qué podemos hacer? Por la caída de Adán, esa era nuestra condición. Estábamos muertos en delito y pecado y condenados. Estábamos recondenados. Estábamos súper condenados. Pero su bondad, su misericordia, su amor nos salvó, nos redimió, nos compró, nos justificó, nos aprobó, nos aceptó, nos consagró, nos santificó, nos justificó. Yo sé que eso topa nuestro orgullo espiritual, es que yo soy súper mega, hiper mega espiritual, entonces no me puedes. Toca nuestro orgullo. Siempre queremos hacer algo. Ahora no estoy diciendo que no hay que hacer nada, eso viene del hipercalvinismo. No hago nada, no digo nada, que no predico nada, no evangelizo nada, no me congrego, no oro, no, eso es hipercalvinismo y eso es ser cómodo. Es decir, cuando tenemos el mensaje que se nos ha revelado, lo predicamos, lo hablamos, donde sea, no solo en la radio, no solo en las redes sociales, ¿no es cierto? Y usted igual puede comprarse una cámara, si no cuesta nada predicar ahora. No cuesta nada predicar. Nada. ¿No es cierto? No, es que aquí sobre todo en la región, por ejemplo, ahora estuvo cayendo nieve y seguirá cayendo nieve. Entonces no es como para ir a pararse y si hay que hacerlo y si Dios lo manda a uno, bueno, hay que hacerlo. Pero tenemos muchas formas, ¿cierto? No hay una sola forma. Hay muchas formas de poder evangelizar, predicar, ¿no es cierto? Hay muchas formas. Y después vendrá nuestro tiempo de poder salir fuera. Entonces ocupemos las redes sociales, cómprese una cámara. No ocupe el Facebook solamente para saber las cupuchas. Cómprese una cámara, predique el evangelio, hable del regalo de Dios que es gratis, que le costó caro a él. Cómprese una cámara, métase a las redes sociales, comience a hablar del evangelio. No es que yo no sé. Júntese con alguien que lo capacite y que lo oriente y que lo oriente en comprar una cámara, que le haga la conexión y comience a predicar el evangelio. A contender la fe, por la fe, no tontera. No es que cantan no sé, canciones modernas, no. Si aquí hasta la canción tienen que ser netamente mérito de Cristo, de gracia, los temas que cantamos, tanto los himnos como la alabanza, oración, como queremos llamarlo, si están fuera de pacto, no están viviendo en el pacto. Si Abraham vivió en el pacto, ¿no es cierto? Noé vivió en el pacto. Y no es que eran encachados, sino que lo único que se ajustaron al pacto, ¿no? ¿Nosotros en qué pacto estamos? En el nuevo. Pero si nos acomodamos en el viejo pacto, no estamos siendo leal ni fiel, ¿no es cierto?, en establecernos en el nuevo pacto. Y no establecernos en la sombra. Son sombras nada más. Que se habla de la sombra para direccionarnos al origen, ¿no es cierto?, al original, que es Cristo, el Salvador de nuestra vida. Y el contender la fe es ser una persona activa que está hablando de fe. La fe.
La fe en Cristo, la gracia en Cristo, la bendición en Cristo. Todo cae, todo recae en Cristo, no en mí. Todo tiene su tiempo, como decíamos, y Él lo hará en el tiempo que Él quiera hacernos. Entonces, esa es su gracia. Él escogió a gente que, imagínense los 12, ¿quién eran los 12? Moisés, ¿quién era Moisés? Que estaba metido en un campo ahí, asesinó a un soldado. ¿Quién era? Entonces, apóstol Pablo, Saulo de Tarso, asesinando a niños, a niñas, mujeres, hombres, ancianos. Era un asesino. Dios eligiéndolo a él. Entonces, de ninguna manera y parte es por mérito. Y eso es lo que tenemos que pedirle a Dios. Pedirle a Dios que nos revele, que solo es su manifestación de bondad, nada más. Nada más que su manifestación de su gran bondad por nosotros. Oremos juntos. Señor, gracias por esta instancia, por este momento, por poder predicar tu palabra, el evangelio de las buenas noticias, de habernos enriquecido en las cosas del reino. Y esas cosas, tu justicia, tu reino, serán añadidos, las añadiduras, en su tiempo. Pero nuestra pega, Señor, es buscar tu justicia, es buscar tu reino. No salir a buscar tu hogar, a buscar añadiduras, sino que vengan, vienen solas, se añaden solas. Y poder confiar en todas las áreas, en ti, Señor. Y siempre reconocer todos los méritos, los honores son tuyos, Señor. Señor, te pido que todo lo que están viendo y escuchando, aquellos que son ovejas, perdidas o no perdidas, ¿no es cierto? Aquellos que están perdidos, ¿no es cierto? Que hoy reconozcan la voz de Dios, tu voz, Señor. Tu voz. Y pasen a ser de perdida a una oveja encontrada. En el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, revela tu palabra, revela, convence de pecado en esta hora, convence de justicia y de juicio a todos aquellos que necesitan y que tú lo has escogido, Señor. Gracias por tu salvación. Y aquellos hijos pródigos que van a tener que pasar, van a tener que topar lo más bajo para volver a casa, volver a hablar contigo, a orar, a buscarse una congregación, ¿no es cierto? Solo tú puedes revelar, solo tú puedes direccionar. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Será hasta la próxima transmisión. En los micrófonos, como siempre, el pastor Miguel Ángel Mendoza Roja. Muchas bendiciones. Chao, chao.